La bicicleta gravel es un tipo de bicicleta que ha tomado mucha popularidad en estos últimos tiempos. Todo ese concepto que involucra el gravel se ha vuelto muy popular, sobre todo en países como pertenecientes a Europa o el norte de América. Y pues eso es un concepto muy interesante. Pero vamos a platicar aquí de algo que me ha tocado mucho ver en foros sobre bicicletas, que es las conversiones de cuadros de bicicletas MTB 26, cuadros clásicos, a gravel, y que yo considero que es mala idea. Aquí va mi razón. Primero que nada es de dónde nace estas ideas. Pues para empezar, las bicicletas gravel son muy caras y obviamente para muchos de nosotros pues es imposible conseguir una. Así que nos hace preguntarnos que si existirá alguna manera de tener una bicicleta gravel sin invertir mucho dinero. Y aquí es donde nuestras mentes comienzan a maquinar ideas un poco curiosas. Siempre la creatividad humana es algo muy interesante y surgen estas ideas. A una bicicleta de montaña rodada 26, clásica, vemos esos cuadros clásicos que son muy similares a los cuadros de carretera, le acoplamos un manillar de carretera y palancas de carretera. Entonces, pues, vaya, vemos esas dos cosas y es como que una idea factible. Pero la verdad no. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está un cuadro de montaña rodada 26 retro. Es un cuadro clásico. Vemos que pues es muy antojable ponerle un manillar de carretera. Pero en el sentido práctico va a ser muy incómodo. Vamos a la siguiente imagen. Aquí en esta foto vemos cómo el cuadro está diseñado para ser corto, o sea, de baja altura. Eh, por obvia razón tienes que subir el asiento pues más o menos así elevado, y el manillar en este caso se ayuda de una potencia que tiene un ángulo muy positivo para que vayas cómodo, que vayas agarrando el manubrio y no tengas que encorvarte ni nada de eso. Entonces, pues a simple vista podría ser factible meterle un manillar de carretera, pero la verdad es que no. Si nosotros cambiamos esa potencia, ponemos un manillar de carretera, o por ejemplo muchas veces he visto que ponen potencias modernas, obviamente no tienen ese ángulo positivo tan, tan elevado y el manillar queda muy abajo. Vemos este primer ejemplo. Vean cómo el manillar quedó demasiado abajo. Entonces el ciclista obviamente va a tener que encorvarse demasiado, va a tener que ir demasiado agresivo para poder manejar esta bicicleta. Entonces pues créanme que sus espaldas no se los van a, no van a estar felices con ese tipo de conversiones. Aquí hay otro ejemplo. En este caso pues la persona que convirtió esta bicicleta fue un poquito más inteligente. Dijo, bueno, vamos a meter una potencia tradicional con manillar, pero por lo mismo, como el asiento está muy elevado debido a las características del cuadro, en este caso él tuvo que poner el manillar, o sea, tuvo que poner una potencia muy larga y el manillar, para que el manillar estuviera a una altura cómoda. Y pues eso también hasta cierto punto es peligroso. Tener la potencia demasiado elevada compromete la integridad de lo que es la dirección. Ahora veamos otro ejemplo. Ok, aquí en este caso está un poquito balanceado, ¿no? O sea, sí está muy alto la potencia, pero tampoco tan exagerada como el ejemplo anterior. Sin embargo, aquí vemos otro problema, que es el reach. Como este tipo de cuadros estaban diseñados para tener un manillar plano de montaña, no consideraban inclinarte tanto. Por ejemplo, en este caso, para el manillar de carretera, vas a tener que, aparte de la distancia que tiene, digamos, de donde se sujeta el manillar con la potencia, vas a añadirle todavía unos centímetros más adelante para lo que es la curva del manillar, y luego todavía más centímetros para alcanzar las palancas. Entonces vas a tener que ir demasiado estirado para sujetar el manillar. Entonces, mala idea. Otro ejemplo más. En este caso, la persona fue más práctica. Simplemente
puso una potencia con ángulo muy positivo, o muy probablemente sea la potencia original en este cuadro, es un canon de la extra, y aprovechando esa potencia original puso manillar. Disculpen, tuve una llamada, pero volvamos. En este caso, la persona integró un manillar de carretera al, a la potencia, muy probablemente sea la potencia original, y pues quedó un poquito más cómodo. Vamos a decirlo, va a tener que estirarse un poquito más para agarrar las palancas, pero no tan exagerado. Sin embargo, se ve mal el manubrio, y muy probablemente se compromete un poquito el control sobre la bicicleta. Pero de los ejemplos que les mostré, este es el más factible. Y ahora, no todo está perdido, o sea, aquí es donde uno se puede preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener una gravel? Una gravel sin invertir una gran cantidad de dinero. Aquí les voy a poner unos dos ejemplos, que es buscar un cuadro con geometría Sport Touring, así se le dice, que prácticamente eran bicicletas de ruta con... muchas de ellas eran rodada, de la que se le dice rodada 27. Algunas eran ya 700, pero su geometría tenía una gran distancia entre ejes, permitía incorporar llantas anchas y tenía el cuadro capacidad para colocar parrillas, portabultos, ese tipo de cosas. Entonces se trata de bicicletas polivalentes, prácticamente las ancestras directas del gravel. Y por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de ese tipo. Vemos que tiene freno cantilever en ambos lados. Tiene un espacio suficiente para colocar ruedas anchas. Quizás no tan exageradas, pero fácilmente podría lidiar con unas 700 por 32 por ahí, o 33. Y pues está bien ese tipo de cuadros. Vemos aquí otro ejemplo. En este caso vemos una Trek 520. Y pues miren cómo está diseñada. Este tipo de bicicletas vendrían siendo pues una gravel casi casi. Entonces por ahí yo les recomiendo irle buscando, en vez de meterse directamente con el problema de tratar de convertir una rodada 26 a gravel, o sea, ponerle manillar de carretera, porque muy probablemente vayan a encontrarse con ese problema que es el reach, la altura del manubrio, y pues obviamente que eso va a perjudicar su comodidad. Aquí está otro ejemplo de otro cuadro tipo Sport Touring. Este está muy bonito. Y pues bueno, eso es todo. Es un video cortito que nada más quería compartirles. Y claro, cada uno es libre de hacer lo que quiera y de modificar la bicicleta a como guste. Nada más, pues bueno, trato ahí de dar un pequeñito consejo. Y que tengan un excelente día. Saludos a todos.